Hablamos de discapacidad, hablamos de neurodivergencia, pero ¿qué pasa con el síndrome de Silver-Russell? No tenemos datos exactos, no sabemos realmente cómo es ese síndrome. Sin embargo, ¿qué pasa cuando un médico llega y te dice que a tu vida llegó el síndrome de Silver-Russell y es un diagnóstico erróneo? La fortaleza, el seguir adelante y no solamente eso, ser madre soltera de 3 niños espectaculares. Ari nos cuenta su historia el día de hoy. Esto es Vidas Atípicas. Mi campo es la educación especial. Yo me dedicaba a la educación especial antes de mis hijos. Las características del síndrome del Silver-Russell normalmente es un síndrome que se da genéticamente, se da entre 50,000 niños, más o menos. Las características de ellos es que sí crecen, pero crecen de una manera muy tardada. Pueden llegar a ser de baja estatura. Normalmente se ven las condiciones de sus manos, que a lo mejor una mano es más grande que otra. Tienen la cara en forma de fresa, que es la condición por la que a él se le diagnosticó, porque tenía su carita en forma de fresa, como su frente muy amplia. ¿Cómo se sale de un diagnóstico con un niño con discapacidad y enseguida la muerte de tu esposo? ¿De dónde sacaste la fortaleza, Ari? Principalmente de mis niños. Ari, ¿cómo Hola, estás? Vera. Bien, gracias. Bienvenida. Emocionada. Muchas gracias. Cuéntanos, platícanos un poquito de tu historia. Un platico de mi historia. Mira, yo soy mamá de 3 hermosos niños. Soy pedagoga de profesión. Mi campo es la educación especial. Yo me dedicaba a la educación especial antes de mis hijos, ¿no? Durante el proceso del mayor. Soy mamá soltera, viuda. Desafortunadamente, la viudez llegó a mi vida de una forma inesperada y trágica. Y he pasado por muchos cambios, muchas situaciones a lo largo de este tiempo con mis niños, sobre todo con el pequeño, con un diagnóstico erróneo de síndrome de Silver-Russell. ¿Cuáles son las características de este síndrome, Ari? Las características del síndrome del Silver-Russell normalmente es un síndrome que se da genéticamente, se da entre 50,000 niños, más o menos. Muy poco común. Muy poco común. Las características de ellos es que sí crecen, pero crecen de una manera muy tardada, muy, ¿cómo decirlo? Muy despacio, ¿no? Pueden llegar a ser de baja estatura. Tienen, normalmente se ven las condiciones de sus manos, que a lo mejor una mano es más grande que otra. Tienen la cara en forma de fresa, que es la condición por la que a él se le diagnosticó, porque tenía su carita en forma de fresa, como su frente muy amplia, sus orejas muy grandes y su carita es como muy chiquitita, como de duende, le dicen, ¿no? Entonces, eso es el síndrome de Silver-Russell, que viene aunado con otras enfermedades. Él se caracterizaba porque aparte tiene acidosis tubular renal. ¿Que esto traducido es? Que nuestro riñón tiene 2 tubos, que es uno proximal y uno distal. Uno de ellos es como una coladera. Entonces, todo lo que él absorbe, todos los citratos, todo el potasio, todo el sodio, él lo filtra. En vez de absorberlo, él lo va desechando. Entonces, eso hace que él también tenga esa baja estatura. Okay. Hay 2 tipos, el proximal y el distal. Uno requiere hemodiálisis y trasplante y uno únicamente con bicarbonatos y citratos se puede regenerar. Afortunadamente el de mi hijo no requiere ni hemodiálisis ni trasplante y llegando a su vida adolescente, pues el cuerpo hace lo propio y lo regenera. ¡Ah, qué bendición! El síndrome de Silver-Russell trae muchas más enfermedades. Algunos traen la baja estatura, otros pueden traer problemas cardíacos. Las cuestiones gastrointestinales también es muy complicada porque no todos los alimentos los niños los reciben de la misma manera, ni los procesan ni los aceptan. Entonces de ahí ya se deslindan otras cosas. Y esto se puede descartar por una prueba genética. Ok. Entonces, a ti te dan el diagnóstico de Silver-Russell.
Tú notas algo diferente en tu niño y te dan este diagnóstico. Sí. Y resulta que no era el diagnóstico correcto. Finalmente, ¿cuál es el diagnóstico de tu niño? El diagnóstico correcto es acidosis tubular renal. Y de ahí se desataron más cosas. Bueno, no es que se desataran, se descubrieron por golpe de suerte, como decimos. Aparte de la acidosis tubular renal, él tiene desnutrición moderada, que es causante de lo mismo, de que pues el riñón no funcione correctamente. Y tiene epilepsia focal, no motora, que quiere decir que él tiene ataques epilépticos, pero en crisis de ausencia. Eso también es importante destacarlo porque uno cree que la epilepsia solo es con las convulsiones. Ajá. Y no, hemos descubierto, bueno, gracias a mi neuróloga, de donde atienden a mi hijo, que él tiene crisis de ausencia o de risa, que él se pierde, como que vea un punto fijo, puede pasar tiempo y de repente como regresa en sí y dice, ¿dónde estoy o qué estoy haciendo? Eso es una convulsión. No recuerda en ese lapso de tiempo que pasó. Exactamente. O puede tener crisis de risa, que ríe, se detiene, que ríe y se detiene, o a veces hasta unos dicen, es que es como una risa medio diabólica o extraña, pero eso también es un tipo de convulsión. Y nosotros estamos acostumbrados a ver convulsiones físicas, de tirarse al piso, de que se les traba la mandíbula. Exactamente. Y en los niños pequeños, menores de 5 años, es más común las convulsiones de tipo ausencia y de risa que convulsiones físicas. Mi hijo tiene crisis de ausencia. Entonces, tenemos la acidosis tubular renal, tenemos la epilepsia no focal y tiene TDAH y discapacidad intelectual leve. Déficit de atención con hiperactividad y discapacidad física. O sea, te dieron un diagnóstico erróneo, pero de ese diagnóstico vinieron 4 condiciones diferentes. Es correcto. Ok. ¿Cómo sentiste este diagnóstico tan de repente? Porque no tiene Silver Russell, ya mi hijo no tiene esa condición. ¿Sentiste como que liberación? Dijiste, ay, me siento liberada, mi hijo no tiene esto, sin pensar que venían otras condiciones? Sí. ¿Fue así? Cuando el médico lo ve, la primera vez yo lo llevé de 6 meses, era un bebé. El doctor me lleva gracias a mi pediatra, porque mi hijo tenía ciertas condiciones, era un bebecito, tenía la lengua siempre de fuera, y yo le decía que era mi pequeño dinosaurio, porque tenía los brazos contraídos, se los estirabas y lloraba. Entonces, cuando me remiten al hospital, a donde lo atienden, el doctor al principio cuando lo ve, se le queda viendo y me dice, ¿por qué viene? Le entrego mi orden médica y me dice, su hijo no tiene hipotiroidismo, porque el diagnóstico era hipotiroidismo. Y me dijo, él tiene algo que se llama síndrome de Silver-Russell. En automático el doctor al verlo. No fue grosero, pero fue muy tajante, ¿no? O sea, para él era su diagnóstico y ese era el diagnóstico correcto. Exacto. Entonces, me manda a hacer estudios y yo le dije, bueno, ¿pero qué es eso? Es cuando él me explica, mira, el Silver-Russell es una condición genética de 1 entre 50,000 niños donde crecen de manera muy lenta. Sí crecen, pero crecen de manera muy lenta. Y te empieza a explicar, va a caminar después de los 3, va a hablar después de los 5, va a ver, o sea, todo es en retroceso. Sí lo va a hacer, pero muy lento, ¿no? O sea, él te dio el diagnóstico y te dio el panorama que se te presentaba, dándote el diagnóstico de Silver-Russell. Esta va a ser la calidad de vida de su hijo y este va a ser el pronóstico, ¿no? Es correcto. Me manda a hacer diferentes estudios, me manda genética, me manda nefrología, me manda endocrinología, cardiología, todos esos tipos de servicios. Entonces, al principio, en el momento que él me da el diagnóstico, para mí es fuerte, porque yo en mi trabajo, a mí muchas veces me tocó decirles a los papás los diagnósticos de sus hijos. ¿A qué te dedicas, Ari? Yo soy pedagoga, yo me dedico a la educación especial. Mira. Afortunadamente, mi campo normalmente es pues personas con autismo, con Asperger. Fui maestra en una fundación para personas con síndrome de Down, la ceguera. Siempre he estado enfocado a la inclusión, que para mí eso es muy importante. Mi papá era una persona con discapacidad, entonces lo traigo ya de... Sin pensar que iba a llegar a tu vida un niño con necesidades. Con necesidades. Entonces, cuando el doctor me da mi diagnóstico, para mí fue ponerme en el papel realmente esta vez del papá al que yo luego le doy un diagnóstico.
o al que Cambiar. yo le explico. Exactamente. Cambiar de zapatos. La condición, porque luego llegaban, oiga, maestra, es que me dijo el doctor que tiene tal cosa. Y yo tener que explicarles, pertenece a la rama del autismo o es esto, sí es como muy diferente. Ya cuando tú estás del otro lado, lo ves, dices, ahora sé lo que ellos sienten, porque no es lo mismo empatizar desde tú trabajar con ellos y saber cómo trabajar con ellos, a tú como mamá que tenga esa condición tu hijo. Entonces, no fue grosero, fue tajante, fue directo y eso se lo agradezco, ¿no? También que no fue como otros médicos que lo tienen y hágale como quiera, ¿no? Él fue muy, muy amable en ese aspecto. Me mandaron a distintas áreas, endocrinología descartó que fuera hipotiroidismo, cardiología también dijo que estaba muy bien de su corazón y cuando llegamos a nefrología, el doctor, el nefrólogo, le hizo una prueba y él fue cuando me dice, tiene síndrome de Silver-Russell. Tiene acidosis tubular renal, perdón. Cuando me manda genética, nos llega la pandemia. Las citas con genética son un poco tardadas, porque pues son citas muy largas. Esto estamos hablando que todo lo hiciste en hospitales de gobierno. Lo hice en el Instituto Nacional de Pediatría. Ahí lo tienen ahí desde los 6 meses. Ok. Me llega pandemia, pues obviamente empiezan a disminuir las consultas. Cuando me toca mi cita con genética, que era al tope de la pandemia, lo más fuerte, yo le hablo a la señorita y me dice, es que hubiera venido a su cita. Y yo llorando le dije, por favor, señorita, dice, véngase mañana a las 8 de la mañana a ver si la atiende el doctor. Y sí, fui con todos los cuidados, casi mi hijo iba en una burbuja, ¿no? Uh-huh. Y sí, la verdad los genetistas lo miden desde el centímetro de tu cabello hasta tu uña, tu pie, todo. Uh-huh. Y ellos cuando ellos me explican ya más abiertamente lo que es el síndrome de Silver-Russell. Ellos también pensaban que era automático por la cabeza, que es en forma de fresa. O sea, ellos sí tienen como su carita, como un triangulito invertido, uh-huh, como una fresa. Y decía, pues él tenía sus orejitas muy grandes, o sea, había ciertas características. Pero decían, es que sus manos son del mismo tamaño, sus pies son del mismo tamaño, su tronco sí, o sea, coincide con su cuerpo, únicamente era la cara. Me mandan a hacer la prueba genética y me lo explican así. Nosotros tenemos genéticamente como un librero, muchos libreros. Uh-huh. La prueba va a decirme en qué librero buscar y en qué libro. Ok. Si da positivo a ese libro, yo tengo que buscar una prueba genética por afuera donde me diga en qué página, en qué capítulo, en qué línea, así, tal cual. Pero esa prueba genética por fuera me costaba 14,000 pesos. Wow. Y yo no tenía ese dinero. ¿Esa no te la realizaban dentro del hospital? No, dentro del hospital te realizan donde te dice está en tal librero, en tal libro. Ok. ¿No? Ya yo teniendo ese resultado, pues yo tendría que ir a buscar donde me diga qué página, qué capítulo, qué párrafo, qué línea. O sea, ya, como quien dice, el diagnóstico exacto, más realmente. Específico. Ya tengo esta probabilidad, ahora necesito que me la confirmen. Me la confirmen o me la descarten. Exactamente. Ok. Llegué al Instituto de Genética, que está sobre Avenida Tlalpan. La verdad, la genetista que estuvo ahí se portó maravillosamente conmigo. He tenido la fortuna que me he encontrado ángeles en mi camino y ella muy linda lo revisó, lo vio y dice, es que hay una parte del Silver-Russell que tiene flexibilidad, que hay niños que sí tienen Silver-Russell, pero no tal cual, no tan confirmado porque está en la flexibilidad. Él entraba por la cabeza de fresa, pero no, y unas ciertas manchas, porque también le salen manchas. Ok. Tenía como 2, 3 manchitas, que era como lo que hacía que él entrara en la flexibilidad. ¿Algo como el vitíligo? No como lunares, cafés, uh-huh, pero muy esporádicas, muy específicas. Se le hace la prueba genética, eso fue en abril, a él le hacen la prueba genética en septiembre. ¿Cuánto tiempo tardó? Para diciembre, que yo regresé a mi consulta con genética, porque sí tarda en hacerse la prueba genética bastante tiempo. Cuando yo llego a genética de nuevo, el doctor se me queda viendo y me dice, su hijo no tiene síndrome de Silver-Russell.
Entonces fue cuando otra vez volver el alivio, como tú dices, de descanso, no lo tengo, porque en ese lapso yo, pues sí es un balde de agua fría, te empiezas a preguntar por qué tiene esto, yo hice algo mal, me tomé algo mal, no lo hice, no me cuidé, no me alimenté, ¿no? Muchas otras preguntas. El sentimiento de culpa, ¿no? Exactamente. Entonces, yo como buena, no sé, maestra, si quieres verlo, empecé a investigar qué era el síndrome de Russell, las características con que podía alimentarse, los tipos de terapia, todo eso yo lo empecé a investigar para ocupar mi mente, ¿no? Entonces yo ya sabiendo todas esas cosas dije, bueno, tengo que ir con un gastroenterólogo, tengo que buscar tal terapia para que le ayude, a ellos les ayuda mucho la cuestión de la natación, tienen que buscar un buen gastroenterólogo porque ellos normalmente pueden ser alérgicos a muchos tipos de alimentos que a lo mejor no lo saben y eso les genera otros tipos de daño. Entonces ir viendo, ¿no? Empezar a ver hacia qué otros servicios yo podría irme. Básicamente primero iba a ser alergia porque era el que me iba a determinar a qué iba a ser alérgico. Entonces ya cuando me dicen no es Silver Russell, fue así como un alivio. Pero, ahí viene el pero, ¿no? Me dice, sí tiene una condición de el riñón, que esa es una cuestión genética. O sea, el riñón, cuando él estaba en mi vientre, no se desarrolló de manera correcta. Y cuando te hacen ese estudio de genética, Ari, te especifican si es hereditario o alguna causa de esto. ¿Te lo explican? El Silver Russell, no lo del riñón. Lo del riñón, no, simplemente es algo cuando te estabas formando, genéticamente no cuadró, como la trisonomía 21. Okay. Como el síndrome. No tiene que ver con los genes, ¿no? De que venga por parte del papá o de la mamá. A diferencia del Silver Russell, que sí. El Silver Russell me hicieron que yo le hiciera entrevistas a familiares de mi esposo, a mi mamá, o sea, de quizá alguien de la familia. Tener historias clínicas, claro, ¿no? O sea, detrás, alguno de ellos tuvo que haber tenido una característica, alguno, ¿no? El retraso psicomotor, el problema del lenguaje, el tipo de cabeza, las manchas, y a lo mejor tener una mano más corta que otra, o no crecía a su tiempo. Todo eso genéticamente sí te afecta, a diferencia que lo del riñón no. Simplemente es conforme tu cuerpo genéticamente se va formando, hay algo que ahí no cuadró correctamente y no se formó. Afortunadamente para mi hijo, él llegando a la adolescencia, su problema de riñón se va a regular. Ok. Es cuestión como de madurez. Conforme vaya creciendo, va madurando y su metabolismo va mejorando. La funcionalidad del riñón va mejorando. Es correcto. Ok. Cuando nosotros llegamos a nefrología, el doctor que lo vio, le hizo la prueba. Estuvimos todo el día en el hospital porque yo tenía que guardarle la pipí cada media hora, ¿no? Cada media hora yo iba con mi bolsita a entregarle la pipí. ¿Qué edad tenía tu niño? 6 meses. Ay, bien chiquito. 6 meses. Entonces, cuando llegó el doctor me dice, sí, señora, dice, su niño tiene acidosis tubular renal. Y le dije, ¿qué es eso? Ya me explicó lo que dio Tartrix, ¿no? Los tubitos que se filtran los hidratos, y pues eso hace que el niño tenga bajo peso, porque él no subía de peso. Y él tomaba mucha leche materna, pero no subía de peso. Y empezábamos con la alimentación complementaria. Entonces comía bien, pero él no subía de peso. Entonces mi hijo, cuando lo diagnostican, mi hijo pesaba 6,5 kilos. Bien poquito. Y tenía 6 meses. Entonces, sí, estaba muy chiquitito. Muy delgadito. Entonces me manda, y eso es algo muy importante de decirlo. Hay distintos tipos de tratamiento. Esto nunca se me va a olvidar y se lo agradezco mucho al doctor. Porque él me dijo, su tratamiento de su hijo es caro. Entonces ya cuando te dicen eso, sí, le dije, ok, dice, le va a dar 20 mililitros, una jeringa grande de las gordas, tiene que medirle 20, se la mezcla con agua y se la mete cada 6 horas. Y dice, la va a llenar de bicarbonato de sodio. Y yo le dije, ¿perdón? Sí, dice, le va a dar bicarbonato de sodio. Y se empezó a reír. O sea, te espantó en cuanto al costo, ¿no? En cuanto al costo. Y le dije, ¿de verdad, doctor? Sí. Su hijo lo único que necesita es que no lo absorbe. Es bicarbonato de sodio. Entonces, para mí fue como,
En verdad, con esto va. Dice, sí, señora, con esto. A los primeros días era una vomitadera, yo Sí, lo terminaba salado. toda llena de bicarbonato de sodio, él terminaba de malas. Sí. Mi esposo le agarraba la boca y yo con la jeringa a meterlo, casi. Ya después me dijo, pues mézcleselo con leche, pues menos porque la leche le sabía salada y no quería comérsela. Claro. Y fuimos avanzando poco a poco. Cuando el doctor se va, porque se va al área de investigación de ahí del hospital, me cambian con otra doctora. Igual la doctora de repente me dice, le vamos a cambiar a los citratos. Y le dije, ¿qué son los citratos? Dice, es un líquido que se prepara en farmacias especializadas donde se mezclan los sodios y los potasios y se le pone un saborizante para que pues no le sepa tan feo, ¿no? Y yo, bueno, empezamos con una dosis alta, que eran 20 mililitros cada 6 horas. Entonces, conforme íbamos avanzando, yo soy una mamá muy juiciosa. O sea, a mí me decías, con los problemas que él tenía, si le ponle esto, yo se lo ponía. Y llévala a tal lado, yo lo llevaba, ¿no? Porque yo quería una calidad de vida para mi hijo. Claro. Entonces, si a mí me decía cada 6 horas, pues cada 6 horas. Al principio no le gustaba, pero ya después se los empezó a, pues ya le fue agarrando el gusto. Fuimos avanzando. La nefróloga se va y llego con la nefróloga que estoy ahora, con la doctora Cortés. Esa doctora, en verdad, nos ha abrazado el corazón. ¿Ella está dentro del hospital? Ella está dentro del Instituto Nacional de Pediatría. Ok. En el área de nefrología. Cuando yo llego con ella, ve sus estudios y me dice, señora, ¿por qué le siguen dando citratos tan altos? Y le digo, pues claro, no sé, ¿no? O sea, como, no. Dice, vamos a bajárselo. Y la doctora Cortés, de los 20 que yo le daba, me los bajó a 15. Así. Y si se lo va a dar, cada 8 horas, no cada 6. Pues ya era un alivio. Sí, claro, porque ya era menor cantidad y lapsos más prolongados. A él le hacían estudios cada 3 meses. Cada 3 meses eran piquetes seguros para las gasometrías. Había veces que le sacaban un tubo, había veces que le sacaban 6. Dios Entonces, sí era, y él siendo tan delgadito, era un proceso complicado. El día de hoy, con 6, casi 7 años, le siguen sacando sangre con la aguja de mariposa porque es muy delgadito. Entonces, conforme fuimos avanzando, la doctora le fue reduciendo la cantidad. Va muy bien, señora, vamos a bajárselo a 12. Te veo en 3 meses. Cuando llegamos ya a 12, me dijo, va muy bien, señora, la veo en 6 meses. Le dije, ¿en cuánto? En 6 meses. Ya no tiene caso que yo lo haga cada 3 meses. Va muy bien. Y lo revisa de una manera y le tiene una paciencia y le explica. Y cuando está ahí, él es muy platicador. Y doctora esto, y doctora, sí, mi amor, lo que tú quieras. Y le presta. Y eso es bonito porque también hacen una empatía con los niños, ¿no? Que generan la confianza de que él va contento a su consulta. Eso es importantísimo, porque también el que los frustren, el que llegue enojado, el que llegue estresado, el decir voy a un lugar incómodo, pero sin embargo ahí notas el profesionalismo del médico a donde dices, él nació para esto, ¿no? Y es el indicado para mi hijo. Eso es importantísimo. Muchísimo. Y la doctora Cortés, en verdad, una nefróloga estupenda, doctora. Y les tiene una paciencia y un amor. Cuando se retrasa, se acerca. Discúlpenme, papitos, porque estoy atrasada, ¿no? Y es lógico, ¿no? Está el área de hemodiálisis ahí, de trasplante. Entonces, ella misma otra vez trata de ver cómo acomodar sus espacios cuando hay situaciones, ¿no? Sabemos que en un hospital pues hay emergencia. No, y además la carga de trabajo que debe de ser, porque aparte pues ella tiene la especialidad y es pues, la que trata de todo. También el que sea tan humana y que salga y que les diga mis respetos para la doctora. Le mandamos un saludo. Muchos saludos a la doctora Cortés. De hecho, cuando tuvimos un evento, cuando mi esposo falleció, esa semana yo fui a consulta. Y cuando mi hijo le dijo, es que mi papá se murió, ella lo abrazó y lloró con él. Y me abrazó a mí y me dijo, señora, en verdad, y siempre que me ve, me abraza y me dice, yo no sé cómo usted puede hacerlo. Y lo ve cuando vamos a otros servicios y lo saluda, le dice, Sebas, y corre y lo abraza. O sea, esa parte humana
tan importante. Yo lo agradezco tanto porque Sí. sé que hay muchos muy buenos doctores, pero hay otros que tienen alas como ella. Sí, es que en la vida de la discapacidad, de la neurodivergencia, nos encontramos mil historias diferentes, ¿no? Y muchas es la falta de humanidad por parte de los médicos. Entonces, el encontrar médicos humanos realmente, ¿cómo se agradece? Muchísimo, muchísimo. Y ella siempre, mira, te ganaste una estrellita, ¿qué color quieres? Y le saca sus stickers y con todos sus pacientes es igual, con todos, hasta cuando va a dar las recetas, ve a uno que no sea de su servicio, hola, qué bonito traje, y platica con ellos, y eso se agradece mucho, les aligera la carga. Ari, ¿y cómo es ahorita el desarrollo de tu niño? ¿Cómo se llama? Sebastián. Sebastián. ¿Cómo es el desarrollo ahorita de Sebastián? ¿Cómo es la vida día a día de Sebastián después de un diagnóstico erróneo y ahorita a lo que estás dedicada? ¿Cómo es la vida de Sebastián? Sebastián es un niño muy inquieto. Por el TDAH. Por el TDAH. Pero es un niño muy inteligente. Es muy observador. Y tiene hasta ciertos tocs, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, a la hora de comer, él no puede ver una mancha porque ya empieza con su desesperación, ¿no? Hay que una limpiar. servilleta y antes de que su comida tiene que estar separada. Él no puede mezclar el arroz con el guisado porque es catastrófico, ¿no? No se lo come. O sea, le cuesta trabajo. Es un niño muy amoroso, es muy empático con la gente. Ve a alguien llorando y le dice, ¿por qué lloras? Y lo abraza. Va en la calle, mi hijo va a la calle y les dice, hola, ¿cómo te llamas? Te invito a mi casa, vamos a mi casa. Pero no cualquiera, con quien le... Como con quien hace match. Quien le vibra, Ajá. ¿no? Igual, está en el hospital. ¿Quieres jugar conmigo? A cualquier niño, a cualquiera. Y como todo niño, ¿no? He encontrado niños con discapacidades motrices o físicas, con algún tipo de característica en específico, y se le ve. Dice, ¿qué te pasó? O sea, no, es que perdí, por ejemplo, no se desarrolló mi oreja. Ah, pero sí me oye, sí. Ah, juegue conmigo. O sea, como que hace ese match. ¿Y toma terapias? Aparte de todas las consultas médicas y todo, ¿él toma algún tipo de terapia? Tomó mucho tiempo estimulación temprana, tomó terapias dentro del hospital. Y tú como terapeuta también. Yo como terapeuta yo he trabajado con... Aunque sí es complicado por ser la mamá, a veces siempre hay uno como que... Nos tienen medidas. Como que lo rehuye. Pero en esa parte me han ayudado mucho sus hermanos. De hecho, sus hermanos fueron quienes le enseñaron a caminar. Ellos fueron quienes le enseñaron a hablar. Sebastián caminó al 1 año y medio, cuando me decían que iba a caminar después de los 3. ¿Y cómo tomaron tus hijos? El mayor tiene 16. 16, casi 16. Entonces se llevan 10 años. Uh-huh. ¿Y cómo tomaron tus hijos las condiciones de tu niño? ¿Cómo lo tomaron? ¿Cómo es la vida de sus hermanos con él? Yo siempre les enseñé, por lo mismo de que mi papá era una persona con discapacidad, que nunca hicieran diferencias con nadie. Todos somos iguales porque todos tenemos corazón, tenemos cerebro y corre sangre por nuestras venas. Somos iguales, ¿no? Entonces, yo siempre los he educado desde la empatía y el amor hacia las personas. Entonces, esa vez que yo llegué con el diagnóstico probable, lo que ellos hicieron fue abrazarme, abrazaron a su hermano y mi hijo en ese entonces pues tenía 10 años. Me dijo, no te preocupes, nosotros, dice, vamos a poder con bebé Cocosh, porque así le decían, bebé Cocosh. Y ellos jugaban de la misma manera como jugaban entre ellos dos con el chiquitito. O sea, uno lo metía en una caja y el otro lo arrastraba. O sea, ellos lo veían como, no importa, es mi hermano, ¿no? Ellos no veían diferencias, jugaban igual, como si fuera un niño neurotípico y súper bien. ¿Tu esposo cómo tomó todo este diagnóstico desde el diagnóstico erróneo hasta que ya les dieran el diagnóstico correcto? ¿Cómo lo tomó tu esposo? Mi esposo al principio, pues sí se quedó muy serio. Porque él me llevaba al hospital y él me recogía. Se detuvo en el coche y se pasó y me abrazó y me dijo, vamos a estar bien. Y me dijo, no hay cosa que tú no puedas hacer. Él siempre fue mi mayor admirador. Qué bonito. Y él siempre me echaba porras en todo. Y me dijo, sí, qué mejor que seas tú
su mamá, porque tú eres quien lo va a sacar adelante. Claro. Él también padecía porque a él no le gustaba cuando íbamos al laboratorio. Hubo un tiempo que le dije, pues llévalo tú, porque a él a veces como papás, que normalmente somos las mamás quienes vamos, los papás a veces se les hace fácil decir, ay, pues, ¿no? Él sufría con sus otros hijos cuando los vacunaban. Entonces, cuando lo llevé al hospital, que a él le tocó unos laboratorios, él salió llorando. Sí, Yo claro. ya no lo vuelvo a traer, dice, lo picaron mucho. Yo, Es parte del proceso y que entiendas. Entonces, él pues iba avanzando, era su adoración. Los tres fueron su adoración. Y lo cuidaba y llegaba mi marido y el bebé le hacía así y el otro se lo cargaba como llaverito. Y ahí andaba por todos lados con sus hijos. Con su llaverito. Entonces, pues es lo que me dijo, no hay nada que no podamos hacer, vemos cómo le hacemos. Yo ya no trabajaba para entonces. Me dices, Él era el proveedor al 100%. Al 100%. ¿Cómo fue que perdiste a tu esposo, Ari? Ay, mira. En el 15 de enero del 2024, mi esposo trabajaba para una empresa de autopartes automotrices. Era chofer repartidor. Llegó a un local ahí en Delegación Iztacalco, unidad de talleres gráficos. Se estaciona, deja la camioneta. Y al momento de entrar hacia el taller por la banqueta, llega un camión de transporte público a alta velocidad y lo proyecta unos 10 metros. Mi esposo cae entre la banqueta y un auto y él ya no llega vivo al hospital. Tuvo un traumatismo craneoencefálico severo, muy severo. Él tenía 40 años. ¿Cómo se sale de un diagnóstico con un niño con discapacidad y enseguida la muerte de tu esposo? ¿De dónde sacaste la fortaleza, Ari? Principalmente de mis niños. Porque cuando él murió, desde que yo entré a despedirme al hospital hasta que yo llegué a mi casa, la pregunta era, ¿cómo se lo digo a mis hijos? Claro. Cuando yo se lo dije a mis hijos, me enfrenté desde el enojo del más grande, porque no me dijiste que mi papá se murió y lo sabías, hasta el más chiquitito que lloraba todas las noches por su papá. El tener que llegar a un lugar que habitabas con él y decir cómo voy a dormir ahí, cómo voy a estar ahí. Yo funcionaba mecánicamente, pero al verlos a ellos, que ellos se esforzaban, que ellos me hacían reír, que ellos eran esa motivación, dije, tengo que hacerlo por ellos. Cuando mi esposo falleció, es algo chistoso. El día que lo íbamos a enterrar, yo tenía una consulta en el hospital, porque nosotros sabíamos que la prioridad era que Sebastián estuviera bien, siempre, ¿no? Ni una consulta dejarla pasar, ni un tratamiento, ni una terapia, nada. Y ese día yo tuve una consulta en inmunología. Y él, entre su curiosidad, les decía, mi papá se murió. Entonces, después de varias veces, el doctor se me quedó viendo. Me dije, sí, voy a enterrar hoy a mi marido. Me dice, ¿qué hace aquí, señora? Dije, porque yo tengo una responsabilidad que era conjunta. Y era el trato. Yo los cuido en la casa, los llevo a las terapias y tú estás con nosotros, eres el proveedor y las demás áreas que cubrir. El paquete me lo dejó a mí, pero yo tengo que salir por ellos, por el equipo que él y yo hacíamos, porque yo siempre le decíamos, somos un equipo. Claro. Entonces no tengo esa parte del equipo, pero me dejó otros 3 integrantes de un equipo. Entonces, para que mi hijo salga adelante, yo tengo que seguir adelante. Entonces, fue lidiar con él, tienes que llevarlo porque tiene que salir adelante, para que el día de mañana él sea autónomo y no necesite a su mamá. ¿No crees que te exiges demasiado? Porque somos humanos y en algún momento podemos decir, hoy me siento mal, hoy no puedo. ¿No crees que también tú necesitas para ti ciertos espacios, Ari? ¿No crees que te exiges demasiado? Hubo un momento en que sí. Mi cabello sufrió los estragos. Yo tengo alopecia nerviosa por
tengo ansiedad nerviosa. Pero el saber que ellos pueden ser personas de bien, que en algún momento tienen que volar, eso a mí me va a dar la tranquilidad. Aparte, yo tengo una red de apoyo, Vera, impresionante. Que es una gran bendición tener redes de apoyo. Tengo una red de apoyo. Tengo a mi madre, afortunadamente, gracias a Dios. Tengo a mis hermanos, tengo a mi suegra, que ambas hemos ido aprendido a caminar juntas. Yo aún vivo con mi suegra. Tengo unas hermanas maravillosas que le digo que son mis hermanas, aunque no sean de mi sangre. Las llevo en la piel conmigo. Tengo a mi hermana Lulu, que digo que es mi prima, pero es como mi hermana. Tengo a mis otras hermanas, tengo a Male, tengo a Gaby, tengo a Juanita. Ellas me acogieron y me abrazaron cuando yo más lo necesitaba. Y no te han soltado. Y no me han soltado. Tengo amigas de cuando mi hijo iba a la primaria que estuvieron conmigo ahí. Ari, ¿estás bien? Ari, ¿qué necesitas? Oye, mira, sonríe, ¿cómo te sientes? Y ahí estuvieron, todas y cada una de ellas. No acabaría de nombrártelas, está Moni, está Yolo, está Mariana, Liz, todas ellas siempre estuvieron al pendiente de mí. ¿Necesitas algo? ¿Necesitas esto? La familia de mi esposo, mi compadre, que es padrino de los dos más, del medio y el chiquito, tampoco nos ha dejado. O sea, esa red de apoyo que yo tengo son los que me han sostenido. Y cuando siento que me voy a caer, alguno de ellos me saca del hoyo. Y eso lo agradezco infinitamente. Sí, claro, es una gran bendición. ¿Cómo le haces para poder sacar adelante 3 niños económicamente? ¿Ejerces como terapeuta? ¿Cómo le haces con tus gastos, Ari? Ha sido complicado. Yo doy terapias de lenguaje, de aprendizaje, de atención, concentración y algunas de regularización en casa. Como digo, soy pedagoga. Uh-huh. He hecho amigurumis, aprendí a hacer amigurumis en la pandemia y ahora pues también los vendo, que son los muñecos de crochet a gancho. Okay. He vendido zapatos por catálogo, he vendido chicharrones afuera de mi casa, calcetines, de todo he hecho. Mi mamá y mi suegra son las que me ayudan económicamente también. En el trabajo de mi esposo también me dieron un apoyo cuando él falleció y se los agradezco infinitamente. ¿No tienes pensión por parte del IMSS? No tengo pensión por parte del Seguro Social. El Seguro Social me negó la pensión porque dice que mi esposo tenía solo 28 semanas cotizadas. Mi esposo tenía 9 meses trabajando ahí. Pero murió dentro de el horario laboral. Es correcto. Fue accidente de trabajo, es ¿no? Correcto. Entonces, ellos dicen que no porque solo tiene 28 semanas cotizadas. Entonces, se va a meter un juicio, aparte del que ya tengo el proceso legal, ¿no? Con la persona que arrolló a mi marido, con... O sea, sí ya hay el proceso legal para esta persona. Tengo que iniciar un juicio para el Seguro Social, porque aparte el Seguro Social me da la hoja donde me dice que solo es por las semanas cotizadas. Nunca me dice que por el riesgo de trabajo. Él murió dentro del horario laboral. ¿Y quién te comentó que dentro del horario laboral sí mereces una pensión? ¿Quién te dijo ese dato? Tanto los del trabajo de mi esposo, como sus jefes, como mi abogado, y en su momento la doctora del Seguro Social, porque a mí me negó el pago por riesgo de trabajo, porque según no tenían las semanas, ella sí me dijo las semanas cotizadas. Yo le dije, pero cuando yo pida mi pensión, eso no me va. No, dice, la pensión no tiene, dice, yo le niego el pago por las semanas, ¿no? Pero no la pensión, porque sí es riesgo de trabajo, porque él murió en horario laboral. O sea, mi marido laboraba hasta las 5 de la tarde. Sí, la ley del IMSS y la ley federal del trabajo es marca en el traslado del trabajo a tu casa o casa al trabajo o dentro del horario laboral. ¿No? Uh-huh. Mi marido murió dentro del horario. El accidente fue 3:15, 3:30. Mi marido lo va en la ambulancia. Mi marido llega al hospital a las 4:40. Además están los testimonios del cliente, ¿no? Porque él iba a entregar mercancía. Exactamente. Entonces, llega al hospital 4:40
De las 4:40 a las 5 son los 20 minutos que los hospitales por protocolo te dan de reanimación, pero pues él ya no podían reanimarlo, él ya había sufrido 3 infartos, el último ya no lo sobrevivió, pero la ambulancia no te lo puede declarar como fallecido, ¿no? Tiene que ser el hospital y por protocolo del hospital tienen que darte ese lapso. Él en su acta de función dice que murió a las 5 de la tarde cuando aún era en horario laboral y donde él dice que tal cual se recibe, ¿no? Ya sin signos vitales. Entonces, el seguro social también a veces es un poco, te pide una de trámites impresionantes. Él y yo no estábamos casados. Me pidieron un régimen conyugal ante el juzgado de lo familiar. Me tardó más de que es un juicio o es un trámite tardado. Exacto. Y ahora tienes que hacer otro trámite como si no fuera suficiente el ser mamá de un niño con discapacidad. Es correcto. Porque aparte tiene que demostrar que vivieron juntos tanto tiempo. Pues mis 3 hijos. Con las actas de nacimiento. Pero tiene que ser de más de 5 años y tiene que ser ante el juzgado de la familia. Y yo así, ¿es en serio? Entonces, se hace el juicio. Afortunadamente también el juez, pues cuando te hace la entrevista, pues así como, pues es que no tengo por qué negárselo porque lógicamente pues ustedes estaban, ¿no? Por desidia, por lo que quieras, nunca nos casamos. No sé. Es que a veces también nosotros los seres humanos somos muy decidiosos, ¿no? No hacemos trámites o dejamos pasar el tiempo pensando en que no lo vamos a necesitar cuando, oh sorpresa, sí lo necesitamos, sí necesitamos el documento, desafortunadamente. El papelito. Y hoy al menos mi experiencia le sirvió a 2 de mis hermanas que les dije, cásense porque se evitan muchos problemas, véanse en mi espejo. Claro. Una ya me hizo caso, la otra ya está a punto de, porque realmente ese papel le ahorra a la otra persona mucho tiempo, tanto a la persona como a tus hijos. Dinero, tiempo, desgaste emocional. Muchísimo. Entonces, el día de hoy yo estoy batallando 2 procesos legales, que es con la persona que le quita la vida a mi marido por imprudencia de él porque él iba a exceso de velocidad y contra el seguro social para que me den la pensión, sobre todo la de mis hijos, ¿no? O sea, corresponde la de viudez, pero también era la de orfandad, porque ellos dicen que son una institución que protegen a la niñez y son 3 niños menores de edad y uno de ellos es un niño con discapacidad. Entonces, Ari, ¿y en algún momento tuviste careo con el señor del accidente? ¿En algún momento él reconoció que iba a exceso de velocidad? ¿Él en algún momento te pidió disculpas? ¿Pasó algo bueno con esta persona de que por lo menos dijera, señora, lo siento? No. El señor no presenta ningún tipo de remordimiento. De hecho, la primera audiencia, él claramente, y está como todas las audiencias son grabadas, él dijo, pues ¿cómo yo no voy a saber lo que hizo si lo tengo aquí grabado en mi cabeza? Yo lo hice. Y mi hijo, el chiquitito, en la segunda audiencia me dijo, ¿le pudiste preguntar al señor por qué mató a mi papá? Que tu hijo te diga, pregúntale por qué se llevó a mi papá. Pregúntale por qué le quitó la vida a mi papá. Para mí todavía es más fuerte. Y entonces cuando yo le entrego, porque se entregan papeles tanto a mis abogados y a la fiscalía como a ellos. Entonces fue un momento cuando se les entregan los papeles, los abogados de él lo ven y se ven uno al otro y le dice, son 3 niños. Y le dice la fiscal, sí, pero uno de ellos tiene discapacidad. Y entonces ellos hacen unos ojos como, ¿en qué te metiste? ¿No? No, pues que sí, y le dices que, y es cuando el señor dice, ¿cómo no voy a saber lo que hice si yo lo hice? O sea, 0 remordimiento, 0, pues ya lo hice, ¿ya qué quieres hacer? ¿No? O sea, como que no es la primera vez que el señor lo hace o lo ha pasado o simplemente no le interesó. Mi marido era una persona buena. Si hubieras visto en el sepelio de mi marido, había más de 200 personas. De las que se enteraron, había más de 200 personas. O sea, mi marido era una excelente persona. Era bueno, nos ayudaba. A él, yo le decía que tenía corazón de pollo.
Él si no tenía, no importa, ya pasará. Él era una buena persona. Por eso la gente cuando él murió fue a verlo. Y él no se merecía eso. Él era un buen papá. Era un excelente papá. Jugaba con sus hijos. A mi hijo el grande una vez le hizo unas alas porque sus momentos que les dan a los niños de que son animales, él fue un loro. Y mi marido le hizo sus alas de cartón y se las puso y se las pegó y él se las hizo para que él, su hijo, estuviera contento. ¿Y cómo están tus niños ahora? Ahora, con tu resiliencia, con tu ejemplo de vida, ¿cómo ves a tus hijos ahora después del diagnóstico de su hermano y de la partida de su papá? ¿Cómo los ves? ¿Cómo los has sostenido? Del diagnóstico fueron aprendiendo. Ellos te digo que le enseñaron a hablar, le enseñaron a caminar. Ellos también decían, es que mi hermano puede hacer esto. Sí puede, mamá. Entonces, cuando yo le hacía las terapias, se ponían ahí conmigo y ellas se los hacían. Entonces, ellos aprendieron a vivir con eso. Cuando muere su papá, pues sí fue un proceso difícil. Porque mi marido muere en enero. Mi hijo de hoy 9 años cumplía 8 años en marzo. Y el de ahora 16 cumplió 15 en marzo ese año. Entonces, fue un proceso complicado. Caótico. Porque aparte son los 15, la adolescencia, estaba terminando la secundaria, iba a presentar el examen a la prepa. Como el que más lo sintió en ese momento fue el grande. Pero a quien más le ha afectado es al de en medio. Sebastián todavía no lo entendía porque estaba muy chiquitito. Sí. A él le afectó porque él no pudo despedirse de su papá. Él se durmió y ya no lo volvió a ver. Los otros dos lo vieron en la mañana y se despidieron como tal de él. Pero aún así es una pérdida. Sebastián lloraba todas las noches. Todas las noches lloraba mi hijo. Y mi suegra le compró un ángel. Curiosamente, mi marido se peinaba, hoy dice Saúl, se peinaba de tumbas, porque se peinaba en medio y se hacía su librito. Y siempre le decía, parecen tumbas, papá. Entonces, el ángel que mi suegra le regaló tiene el mismo peinado que mi marido. Y solo así dejó de llorar. Cuando se cumple un mes, yo les mandé a hacer unos osos con las camisas de mi marido. Curiosamente, yo las repartí. El rojo para el grande, el de azul para el de en medio y el de rayas para el chiquitito. Tiempo después, viendo las fotos, me doy cuenta que yo tengo una foto con cada uno de ellos con esa camisa. El grande está con su papá con la camisa roja. El de en medio está con su papá con la Tú lo hiciste inconscientemente y coincidió con las fotos. Coincidió con las fotos. A lo mejor de alguna manera tu esposo te mandó la señal, ¿no crees? Exactamente. Entonces él siempre les decía chavos a sus niños. ¿Qué onda, chavo, chavito? Entonces en el osito dice, te amo, chavo. Porque así les decía a su papá. Qué bonito detalle. Y hemos ido poco a poco. Sí, obviamente, pues es su papá y les pega, ¿no? Ellos no van conmigo al panteón. Nosotros vamos cada 15 días a limpiarle, a ponerle sus flores. Ellos no van conmigo porque también siento yo que no es un lugar para ellos. Es correcto. Ellos lo llevan en su corazón, tenemos un altar donde tienen su foto y todos los días es, hola papá, ya me voy a la escuela, ya regresé de la escuela, papá. Buenas noches, papá, ¿no? Igual mi hijo le prende la vela, ya me voy, papá, todo eso. Cuando el chiquito se llega a portar mal, digo, te voy a acusar con tu papá, ¿eh? No le digas. Y ve que me acerco a la foto, no le digas, mamá, no le digas. Esa parte de que él, pues al final de cuentas, si ellos tienen un papá, ¿no? No lo tienen físicamente, pero lo tienen en esencia. Entonces, hemos ido aprendiendo conforme a la marcha. Siempre les digo, hay que mantenernos unidos, hablarlo. El grande, pues, la edad de la horrorescencia, le digo yo. Pero hasta eso es un buen niño. Es responsable, es atento, cuida a sus hermanos. Y siempre hay comentarios. Siempre le dijeron, es que es el hombre de la casa. Y le dije, no. El hombre de la casa son los 3, porque los 3 viven ahí. Tú no te compres papeles que no son tuyos. No eres su papá. No eres el hombre de la casa, no eres el proveedor, eres su hermano mayor. Hasta ahí.
Fíjate, Ari, qué importante, yo te felicito porque a veces hay muchos papás que les dan esa carga a los hijos, ¿no? Es que ya no está tu papá, ahora tú eres el hombre de la casa y son cargas que ellos no merecen. Entonces, ellos crecen pensando es que yo tengo que sacar a mi mamá adelante, es que yo tengo que ver por mis hermanos y cargan con culpas y cosas que no les corresponden. Entonces yo te quiero felicitar porque eso habla muy bien de lo cimentado que tienes tus sentimientos hacia tus hijos y que no les quieres dejar cargas que no les corresponden. No, sí te debo decir de repente, si le digo, te encargo a tus hermanos que tengo que ir a la tienda o al súper. Sí, claro, pero algo de trámite de la fiscalía, ¿no? Ya los ve. Pero que él sea su responsabilidad. Yo lo único que le digo, fíjate lo que haces porque tú eres el ejemplo que ellos siguen, ¿no? No porque sean sus papás, sino siempre tienes a alguien al que admiras. Sí. Tú admirabas a tu papá. Saúl desde que nació te admira a ti. Y Sebas admira a Saúl. Van en escalerita. Ajá. Entonces, tú fíjate lo que estás haciendo para que ellos sigan esos pasos. Uh-huh. El grande quiere estudiar biología marina. Entonces, cuando muere su papá, que hace el examen, no se queda en la escuela que él quiere. De hecho, la psiquiatra, porque fuimos a terapia, le dijo, si no lo haces o no lo pasas, no pasa nada. No pasa nada. Pero él es muy perfeccionista. Ah, claro. Entonces, como no se quedó en la escuela que él quiso, yo fui mi decisión. Le dije, yo no te voy a inscribir, porque no te voy a inscribir en una escuela que no te gusta, que no te va a servir para lo que tú quieres estudiar. Dije, mejor invertimos en otro curso para que te quedes donde tú quieres. Es correcto. Y valió la pena. Está en la Boca 6. Va para ecología porque él quiere. ¿Y aún tienen pase automático? No. No, ya tienen no. que presentar examen. De hecho, hace poco yo le dije, estábamos comiendo y le dije, disfruten a su hermano los 2 años y medio que le quedan. Y volteé y me dice, ¿por qué ya me vas a correr? Le dije, sí. Tú terminando la prepa te me vas. Dije, a mí no me sirve que estés aquí, que quieras ser biólogo marino en una ciudad donde no hay mar. Tú te tienes que ir a estudiar donde hay mar. Claro. Que sí, la carrera está aquí, tanto en la UNAM como en el Poli, como en la UAM, pero te vas el último año. ¿A mí de qué me sirve que te vayas el último año? Sí, las prácticas, el conocimiento tienen que estar ahí, a pie. No, que te vas. Pero mamá, nada. Te vas. A mí no me va a servir. Si lo vas a hacer bien desde el principio. Yo tengo una frase en casa y se la agradezco mucho a mis papás, a mi madre hermosa. Mamá, te mando un beso. Ellos siempre me enseñaron con él. El no puedo no existe. Siempre fue el no puedo no existe. El no puedo no existe. Y hasta el día de hoy yo siempre les digo a mis hijos, el no puedo no existe. Y eso él lo tiene muy grabado. El no puede, no existe y tiene que hacerlo. No es de que lo vas a hacer, inténtalo. 1, 2, 3. Si ya no te salió, lo intentaste. Pero no es que no puedas, es que no quieres hacerlo. Entonces, ya pronto espero tener un biólogo marino en casa. Y ahorita que has emprendido varias cosas, ¿qué es a lo que más te dedicas? ¿Qué es a lo que más le inviertes tiempo para poder sacar adelante a tus hijos? A las terapias y a los muñecos tejidos. Eso es algo que... Y también me sirve a mí para... Desestresarte. Pero aparte es un arte. Yo siento que el tejer con agujas o con gancho ya se debe de nacer con ese don porque no cualquiera. No. Yo lo sé hacer, pero obviamente nada bonito. ¿Sabes qué? Sí es curioso. Mi hermana Lulu, ella teje ropa. Y teje de todo, agujas, gancho. Y lo hace perfecto. Yo ropa no sé hacer. No me sale. Entonces siempre hacemos intercambio. ¿Me haces un chaleco o me haces un gorro o me haces esto? Sí. Y los muñecos se los hago yo. O sea, hacemos como porque ella tiene talento para tejer con la ropa y yo para tejer los muñecos. O sea, no a todos. En Facebook hay un grupo que se llama Madres Cuidadoras de Neurodivergencia y Discapacidad. En ese grupo tú puedes publicar tu emprendimiento. Ajá. Todos los días, porque la mayoría de los grupos nada más puedes que los lunes de ventas, que los sábados de venta, y nosotras comemos todos los días, nosotras necesitamos generar todos los días. Entonces ese grupo apoya a las mamás para que puedan ofrecer su emprendimiento
dar cursos, tomar cursos, recibir ayuda legal, ayuda psicológica gratuita. Entonces yo te invito a que participes en ese grupo de Madres Cuidadoras Neurodivergencia y Discapacidad. Está en Facebook y ahí puedes anunciar tus muñecos y tus terapias. Eso es bien importante porque muchas veces nosotras, madres de niños con discapacidad, no sabemos a dónde acudir. Entonces es muy importante que estés en el directorio de ese grupo, porque en ese grupo tú vas a encontrar tanto apoyo como mamás que te necesitan a ti. Entonces ese grupo fue creado para mamás como tú, como yo, que necesitamos generar, que necesitamos ayuda y que necesitamos ser visibilizadas. Entonces búscalo, te va a encantar. Ahí puedes promover tus productos, tus terapias y siempre hay opciones, Ari. Yo te quiero felicitar por tu gran resiliencia, por la forma con la fuerza que has agarrado pues todas las adversidades que han llegado a tu vida, que creo que también es bien importante la energía de la familia. Y el que tengas una familia tan unida es súper importante. Eres muy afortunada porque muchas mamás, muchos cuidadores no tienen esta gran oportunidad y creo que el hecho de que tú la tengas lejos de hacerte una persona débil te ha hecho fuerte. Mucho. Eres muy resiliente, eres una gran mamá. Gracias. Y sé que vas a seguir saliendo con mucha fortaleza de todo lo que Dios nos tenga en un futuro. Muchas gracias. Gracias por compartirnos tu historia. Gracias por ser una mujer tan maravillosa. Muchas gracias. Yo también te agradezco mucho, te admiro mucho. Gracias. Esa vez que nos conocimos, hicimos clic. Y la verdad también. Sin saber que íbamos a ser mamás de niños especiales, porque yo estaba embarazada y tú tenías de meses a tu niño. Entonces, fíjate, sin saber que a veces la vida, el destino nos junta por algo o para algo, Ari. ¿Sí? Entonces, fíjate que yo me siento muy afortunada de que Dios me pone en mi camino cosas y personas maravillosas como tú. Gracias. Y siempre aprendo de estas personas maravillosas. Y tú hoy me has dado un ejemplo de fortaleza y yo llevaba a mi hijo a terapia porque no podía revivir a mi esposo y tenía que cumplir con la consulta de mi niño. Me acabas de dar hoy un ejemplo grandioso de no te puedes, aunque te duele la cabeza, tú tienes que llevar a Alan a sus terapias, a la escuela. A veces no somos tan fuertes, pero tenemos que ser fuertes. Y ese ejemplo de fortaleza que hoy aprendí de ti, Ari, créeme que te lo agradezco infinitamente. Muchas gracias. Cada historia, cada palabra, aquí nos importa. Esto fue Vidas Atípicas. Muchas gracias. Hay caminos que no todos ven, luchas diarias que se llevan en la piel, manos firmes que no sueltan el amor, corazones llenos de valor. Cada historia es luz en la oscuridad, cada lágrima enseña a volar. Vidas atípicas, fuerza sin igual, voces que transforman la realidad, resiliencia que florece al caminar, amor que no se cansa de luchar. Vidas atípicas, red de contención, abrazando el alma en cada canción, porque juntos podemos sanar y al mundo entero sensibilizar. Madres valientes,
guerreras de fe. Dejen esperanza, aunque duela el ayer. Neurodivergencia es otra forma de brillar. Diversidad que nos enseña a amar. No es carga, es amor profundo. Es cambiar la mirada del mundo. Vidas atípicas, historias de verdad. Semillas de empatía y humanidad. Vidas atípicas, fuerza sin igual. Voces que transforman la realidad. Resiliencia que florece al caminar. Amor que no se cansa de luchar. Vidas atípicas, red de contención. Abrazando el alma en cada canción. Porque juntos podemos sanar y al mundo entero sensibilizar.